cómo se produjo el primer pecado de la humanidad, cómo entró esta tentación que a la final fue tan trascendental para la historia de la humanidad. Vamos a remontarnos a la historia de Génesis. En el capítulo 3, en los versículos desde el 1 hasta el 6, dice: La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer de todos los frutos de los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En este relato podemos encontrar algunas cosas interesantes sobre cómo se desarrolló el proceso de la tentación que llevó a Eva a pecar y sobre qué podemos nosotros aprender de esto para no caer también en alguna tentación. Lo primero que podemos notar del relato es que el tentador, en este caso la serpiente, pone en duda aquello que Dios ha dicho. Lo primero que les dice ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? En nuestra vida también muchas de las tentaciones llegan cuando comenzamos a dudar de aquello que Dios nos ha dicho por medio de su palabra. Pensamos también: ¿en realidad Dios nos pide que tenemos que abstenernos de relaciones sexuales antes del matrimonio? O pensamos: ¿en realidad es tan malo decir una mentira? Etcétera. Pero comenzar a dudar de lo que Dios ha dicho puede llevarnos a negar definitivamente el mandamiento de Dios, como lo hizo la serpiente. En esta ocasión, en el versículo 4 le dice a la mujer: no es cierto, no van a morir. Aquí vemos cómo definitivamente la serpiente niega la palabra de Dios. En nuestra vida, el momento en el que llegamos a negar los mandamientos de Dios, comenzamos a vivir de acuerdo a nuestra voluntad y eso a la final no nos lleva a nada bueno. Como habíamos mencionado en una reflexión anterior, los mandamientos de Dios son por nuestra seguridad, para nuestro bien. Lo segundo. Una segunda cosa que puedo desprender de este texto es que no solamente está mal el dudar o negar la palabra de Dios, sino también el hecho de cambiar o modificar la palabra de Dios es también ya un problema muy grave. En los versículos 2 y 3 del capítulo 3 dice: la mujer responde: ¿podemos comer del fruto de todos los árboles? Respondió la mujer: pero en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Aquí podemos ver cómo Eva le responde a la serpiente diciéndole que no pueden comer del árbol, pero tampoco tocarle. Y si nosotros regresamos al mandamiento original de Dios en el capítulo 2, en los versículos 16 y 17 dice: y le dio este mandamiento: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Podemos ver que Dios no le había dicho en ningún momento que no podía tocar el árbol, solo le dijo que no lo comiera. Lo demás ya fue un aumento de Eva. Muchas veces nosotros, cuando no conocemos correctamente los mandamientos de Dios, cuando no hacemos uso de las correctas herramientas de interpretación bíblica, podemos caer también en el error de cambiar los mandamientos, a veces incluso aumentar a más mandamientos o hacerlos más difíciles de lo que en realidad son. Me parece que esa es la raíz del legalismo en el que muchos cristianos han caído al inventarse muchas veces mandamientos y pecados que en realidad no salen de la palabra de Dios.
Una tercera cosa que puedo ver en este relato es el peligro de dejarse llevar por sus deseos. En el versículo 6 dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. La tentación, por lo general, llega a nuestra vida por los ojos, por las cosas que vemos, como en este caso que la mujer vio que el fruto era bueno. También por el deseo de satisfacer el placer de nuestra carne. Dice que el fruto era bueno para comer. Y también por la vanagloria de la vida. El fruto era deseable para alcanzar sabiduría. Sin embargo, nuestro deber debe ser siempre anteponer la voluntad de Dios por sobre nuestros propios deseos. Como habíamos comentado, solo Dios sabe en verdad lo que es mejor para nosotros. Una reflexión final. Vemos que la primera tentación vino de una fuente externa. En este caso fue la serpiente la que llevó la tentación al ser humano. Pero luego fue Eva quien llevó la tentación a su esposo. Es decir, después del primer pecado, la tentación ya no viene solamente de fuentes externas. Después y ahora somos nosotros mismos, los seres humanos, quienes nos tentamos unos a otros, o simplemente ya no necesitamos que nadie nos tiente, no necesitamos tentaciones externas, ya nuestra propia naturaleza se encarga de ponernos en tentación. Pero todo esto puede ser restaurado por medio de Jesús. Él nos ofrece darnos salvación del pecado y también de sus consecuencias. Y pasar de ser agentes de tentación, más bien ahora ser como cristianos una comunidad en la que nos ayudamos unos a otros a luchar en contra de la tentación, a vivir en santidad. Y también nos esforzamos por comunicar al mundo un mensaje de salvación, un mensaje de vida eterna. Bien, este corto mensaje, esta corta reflexión quería compartir con ustedes como parte de esta serie en donde estamos haciendo estos comentarios devocionales de los textos del Génesis. Si no han visto los otros videos de la serie, les voy a dejar por aquí una tarjetita para que puedan consultar. Déjenme un me gusta, por favor, un comentario, compartan este video con sus amigos si les ha gustado y piensan que puede beneficiar a otra persona también, así me ayudan bastante. También pueden convertirse en miembros de este canal y disfrutar también de contenido que tengo exclusivo para los miembros del canal. Síganme en las redes sociales como Cibersaulo, en cualquiera de las redes sociales siempre hay material que puede estar edificando la vida cristiana. Y también si desean ayudarme pueden seguir mirando este video que les dejo por aquí, que YouTube piensa que les puede gustar. Y acá también les dejo un enlace para que se suscriban al canal si están por aquí por primera vez. Nos estamos viendo. Que el Señor les bendiga.